y arrancamos. Ahí está, ya estamos grabando, me avisa esta cuestión y vamos a comenzar. La vamos a ayudar a... Ahí está ahorita que se estaba yendo. Bien, vamos a empezar a compartir la pantalla y directamente arrancamos justamente desde donde dejamos, ¿sí? Simplemente para retomar lo que habíamos dicho la semana pasada y también para compartir de algún modo lo que los compañeros nos están viendo en la grabación y no pudieron llegar justamente la semana pasada a la clase. Compartimos la materia de dimensión celebrativa de la catequesis, decimos un ratito que era ni más ni menos propiamente el contenido de la materia sacramento. ¿Por qué nos teníamos que formar en un seminario de catequesis sobre esta materia? Fíjense, en primer lugar, San Juan Pablo II nos invitaba a pensar que la catequesis precede a la celebración. A nosotros que nos gusta celebrar y que celebramos siempre, y también nuestra vida de fe que es celebrada, decimos que justamente la catequesis va a preceder la celebración. Y con un ejemplo vamos a poder darnos cuenta de las palabras de Juan Pablo II. Juan Pablo II decía que la vida, de algún modo, de fe celebrada, se va a convertir en un ritualismo vacío si no está precedida por una catequesis, si no se sabe justamente el por qué, el para qué celebramos, y de algún modo la catequesis se va a intelectualizar si de algún modo no la celebramos. Fíjense, y atención con esto, habíamos puesto el ejemplo de los chicos del colegio católico que iban a misa, pero no sabían para qué, cómo, cuándo, y se ponían todo el tiempo, de algún modo, con el celular. En mi colegio, cuando eso pasa, los profesores del secundario se escandalizan. Pero de algún modo, fíjense qué interesante es plantearse que ese ritualismo vacío, esto de se sientan, se paran, se arrodillan y de algún modo responden automáticamente, tiene que interpelarnos nosotros, porque ni más ni menos significa que los chicos no saben para qué, por qué, con quién, para quién, ¿sí? Y de algún modo somos nosotros los que tenemos que enriquecer. Además, este espacio es necesario en un seminario de catequesis, porque justamente el catequista será además un partícipe necesario en la animación litúrgica de la comunidad. Muchas veces vamos a tener que preparar un guión de la Eucaristía, o se nos va a presentar en la parroquia, o vamos a tener que de algún modo orientar a los papas que quieren celebrar el bautismo a su hijo. O nos van a preguntar de algún modo cuáles son los requisitos para confirmarse, ¿sí? O qué tiene que hacer un padrino para poder justamente ser padrino, o de qué se trata esa misión. Entonces, de algún modo, el catequista siempre va a estar animando la vida litúrgica de la comunidad, ¿sí? Nos animamos a pensar, ya habíamos pasado y habíamos mostrado propiamente la bibliografía, esta yo se las voy a pasar por mail, una aclaración para todo el mundo, sobre todo para los que nos están viendo en el video grabado y no fueron la semana pasada. La bibliografía es mucha, ¿sí? Van a recibir ustedes en cada mail una carpeta, en primer lugar, de sacramentos en general, y en segundo lugar, ustedes van a recibir una carpeta por cada sacramento, ¿sí? Y en cada sacramento van a encontrar rituales, van a encontrar leccionarios. Mati, Sí, sí, María Mati, José. te pregunto ya esto porque después me olvido. ¿Lo pasás por Drive, por Classroom o por dónde lo pasás el material? Yo se los voy a, para eso les pedí el mail, ¿sí? Yo les pedí el mail y ahí se los paso para que los tengan. No tengo problema Entonces por mail. por ¿Y no mail. puedes armar un Classroom para que nos quede todo juntos? Porque en los mails... Sí, no, yo por mí no tengo ningún problema, o si ustedes tienen un Classroom y quieren subirlo ahí, yo no tengo problema, o me dicen y me invitan ahí al Classroom como profesor y yo lo subo. No tengo ningún problema, María José. Sí, 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 sí. Incluso también les había compartido que si alguno tiene un pendrive y les sirve más llevar el pendrive y cargar todo ahí en clase, pueden hacerlo tranquilamente. De todos modos, yo me amoldo
no hay ningún problema. Lo que sí, compartirles que en esta cantidad de información, en esta cantidad de bibliografía que van a recibir, no toda es bibliografía obligatoria, mucho menos. La idea es que, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio van a encontrar un montón de archivos con las lecturas que los novios pueden elegir para su matrimonio, ¿sí? Bajo ningún aspecto eso va a ser bibliografía obligatoria, sino es para cuando de algún modo alguien les pida ayuda, o tengan que compartir alguna charla, o tengan que acompañar a algún grupo de novios para el sacramento del matrimonio, bueno, que así sea. Van a encontrar un magisterio de la Iglesia, del Papa Francisco, algunas cartas de Juan Pablo II. En Eucaristía van a encontrar, por ejemplo, un misalito para niños. En confirmación van a encontrar un guión de la misa de confirmación, paso por paso, o van a encontrar un texto sobre la misión del padrino de confirmación. Bueno, en fin, un cúmulo de cosas. En reconciliación, por ejemplo, van a encontrar un artículo periodístico de cada cuánto se confiesan los argentinos. Digo, un cúmulo de material que nos van a ilustrar cada uno de los sacramentos, ¿sí? Así que en ese sentido, quédense tranquilos. Pero vamos a retomar desde donde habíamos dejado. Mientras tanto, habíamos dicho que ese era el primer punto de nuestro programa. Nos gusta celebrar, y más a los latinos nos encanta celebrar. Celebramos siempre, cuando nos recibimos, cuando compramos un auto, cuando cumplimos años, cuando alguien se jubila, o incluso cuando alguien renuncia a su trabajo, nos gusta celebrar. Y si hay comida en el medio, mucho mejor, ¿sí? Así que, de algún modo, la presencia de la celebración en nuestra vida es una constante. Veíamos también que la Iglesia va a celebrar la vida de fe a través de la liturgia, ¿sí? Que es el servicio del pueblo y para el pueblo, en el que de algún modo, justamente alabando a Dios por su grandeza, brindándole culto, se va a santificar, a la vez que celebra, a la vez que alaba, se santifica, ¿sí? Y nos invitamos a hacernos algunas preguntas propiamente respecto a la celebración de la vida de fe. Y desde acá es donde habíamos dejado, ¿sí? Nos preguntamos en principio quién celebra, y atención acá, ¿sí? Decíamos que la respuesta es una sola, es clara y es concisa. Cristo mismo es el que celebra, siempre. Y esto nosotros lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no me voy a confesar con el padrecito Juan, porque el padrecito Juan viene a casa a comer los domingos. O no quiero que se entere lo que... A ver, el que escucha, el que está celebrando el sacramento, es ni más ni menos que Jesús, ¿sí? Y la idea es que nosotros lo tengamos bien en claro para poder transmitirlo de ese modo, ¿sí? En la Eucaristía, ¿sí? Es ni más ni menos que Jesús mismo el que está ahí, el que se entrega, el que parte y reparte el pan para nosotros. Y así en cada uno de los sacramentos. Pero decíamos que justamente, en primer lugar, el ministro por excelencia de nuestras celebraciones sacramentales va a ser ni más ni menos que el sacerdote, ¿sí? Recordábamos acá, y habíamos hecho de algún modo el freno, el parate, abrimos los paréntesis, para compartir y recordar que el sacerdocio de Jesucristo tiene 3 grados, ¿sí? El diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿sí? Un diácono que puede celebrar el sacramento del bautismo y del matrimonio. Un presbítero, ¿sí? El padrecito de la parroquia, que puede celebrar bautismo, matrimonio, obviamente como el diácono, y además puede celebrar la reconciliación, la Eucaristía y la unción de los enfermos. Y finalmente, el grado pleno del sacerdocio, el episcopado, el obispo, que va a poder celebrar los 7 sacramentos, ¿sí?
Establecíamos la diferencia, el profe nos hacía alguna preguntita capciosa, pero también nos animaba a reflexionar. Un diácono no va a poder celebrar la unción de los enfermos. Recordamos, ya lo vamos a ver en profundidad cuando podamos justamente compartir y reflexionar sobre este sacramento, pero recordemos que un diácono no va a poder celebrar la unción de los enfermos porque, ni más ni menos, la gracia de ese sacramento es el perdón y la absolución de los pecados. Y el diácono, justamente, no puede ni perdonar ni absolver los pecados, ¿sí? Hacíamos la salvedad también que para algunos sacramentos, o en algunos momentos en los que celebramos determinados sacramentos, vamos a necesitar ministros extraordinarios, ¿sí? Como por ejemplo, el ministro extraordinario de la comunión, un ministerio instituido en la iglesia en el que justamente servimos a una comunidad específica con el servicio, valga la redundancia, con el ministerio de compartir el pan eucarístico, ¿sí? Habíamos hecho la salvedad, también eso lo vamos a ver cuando veamos Eucaristía, que está la posibilidad, el Código de Derecho Canónico lo faculta, de poder en la misma celebración eucarística, poder pedirle a alguno de los miembros de la comunidad que justamente reparta la comunión. Y ahí sí seremos ministros extraordinarios para ese momento concreto, ¿sí? No es que si el padre Juan en la misa de domingo, porque había mucha gente, me pidió que repartiera la comunión, yo ya me voy a convertir en ministro extraordinario de la comunión. No, fue para ese momento concreto, en ese momento concreto, ¿sí? Hay otros casos, como por ejemplo, los bautismos, en los que de algún modo el Código de Derecho Canónico va a facultar incluso a quien no sea cristiano católico a bautizarlo, ¿sí? Obviamente atendiendo pastoralmente a la salvación de las almas. Es muy raro en el vamos, ya lo vamos a ver ahora, hoy en teoría empezamos con bautismo, vamos a ver que es muy raro de algún modo justamente que alguien que no sea cristiano quiera bautizar de algún modo, no sé, en un accidente, pensemos en un accidente, hay un bebé, no sé si está bautizado o no, la famosa agua de socorro, pero es muy raro que si no es creyente, no es practicante o de algún modo no es católico, lo quiera bautizar. Pero atendiendo a la salvación de las almas, justamente se permite, ni más ni menos, que se pueda hacer. ¿Cuándo se celebra? Sí, no sé si alguien quiso hablar. Una pregunta, Por Mati. favor. Y en un caso así, en un caso como decías vos, ¿no? De un chiquito Sí. que no está bautizado y que tiene peligro de muerte. Se me viene Sí. la duda ahora, ¿no? ¿No lo podemos bautizar aún, aunque los padres no quieran o aunque Sí, los sí se padres puede. tengan otra fe? En Sí el se puede. bautismo, sí, sí, Ariel. Ya voy a Ah, poner el caso en el que justamente, de hecho, en uno de los seminarios, un alumno era médico, ¿sí? Era obstetra y nos contaba su experiencia propiamente de la cantidad de niños que ha bautizado. Él nos contaba que cuando recibía a los niños al mundo, cuando los traía, él se daba cuenta de algún modo si ese niño que había nacido con alguna cuestión iba a sobrevivir o no. Y en ese caso, él mismo inmediatamente los bautizaba, ¿sí? El Código de Derecho Canónico, Ariel, va a facultar a todas las personas que de algún modo tienen la posibilidad de establecer, de brindar o de... Él va a facultar a todas las personas. Por ahí estamos. Hay alguien que está haciendo eco. Pero el código va a facultar ni más ni menos justamente a la posibilidad de bautizar incluso cuando los padres no quieren. Pero ¿qué pasa, Ariel? Y esto es muy simple, atendiendo también a la libertad de culto y de conciencia. Nosotros no tenemos que olvidar que estamos en un agua de socorro, ¿sí? El agua de socorro, el bautismo de socorro o en peligro de muerte, se aplica justamente en esos casos. ¿Sí? En este caso, el bebé nace de algún modo
bueno, con peligro de muerte, y lo bautizan. Aún los padres no queriendo o no sabiendo justamente que va a ser bautizado. Pero es condición necesaria, Ariel, es condición necesaria que justamente se complete el rito para que el bautismo sea válido. Si ese bebé se salva, es necesario que se complete el rito para bautizarlo. ¿Qué pasa? Si de algún modo los padres no querían bautizarlo, ¿sí?, no van a llevarlo a la parroquia para completar el rito. Y si el bebé se salva, justamente el rito queda invalidado porque fue agua de socorro, ¿sí? Entonces, es una cuestión propiamente de atención a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, y además también el respeto de la propia fe que profesan sus padres, ¿sí? Bien. Y si ese chiquito se salva, pero los padres nunca se enteraron que le dieron el agua de socorro, No, y después, eso queda en el déjame, deber de cada uno. Sí, déjame que termine la pregunta, y después los padres lo quieren bautizar, es como que le hacen el sacramento desde cero, digamos. Sí, de algún modo, a ver, uno cuando tiene, o justamente cuando aplica el agua de socorro, tiene que tratar de avisar, eso ya queda en la conciencia de cada uno. Pero yo no voy a ir a andar bautizando así como si nada, bueno, te aplico el agüita de socorro y después. Es lo que pasa muchas veces, en algún momento las misiones, sobre todo en los lugares inhóspitos, ¿sí? Este famoso, que ojo, hoy se ven mucho cuando uno pide o el certificado de bautismo o necesitamos la fe de bautismo en algunas cuestiones. Yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, mi bautismo la anotaron en una penca del campo. Y era justamente eso, ¿no? En los lugares inhóspitos no quedaban registros. Pasaba algún sacerdote misionero, ¿sí? O incluso comunidades de religiosas que iban bautizando propiamente y no se completaba el rito. Ya vamos a ver cuando veamos bautismo, ¿sí?, que es uno de los sacramentos que tienen que ser asentados en la sede parroquial, justamente para poder llevar ni más ni menos todo este tipo de documentos. Entonces, de algún modo, si yo aplico un agua de socorro, yo tengo que ser lo suficientemente maduro y consciente de poder avisar a la otra persona. Ya vamos a ver, Ariel, que hay una institución del Código de Derecho Canónico que se llama bautismo bajo condición, ¿sí? Ya les voy a dar los ejemplos, pero el bautismo bajo condición se da cuando la persona cree que de algún modo ha sido bautizada, pero no tiene ningún registro para acreditarlo. O a lo mejor la persona no lo sabe, me dijeron alguna vez, pero yo la verdad que no me acuerdo. Entonces, ese instituto del bautismo bajo condición, que se deja registrado en el libro de bautismo, ni más ni menos, es propiamente para eso. A ver, ¿bajo condición de qué? Bajo condición de que no tenga otro bautismo válido, ¿sí? Si yo tengo otro bautismo válido, el segundo bautismo en realidad no importa, no significa nada. Total, yo ya estoy bautizado. Si el otro bautismo, el anterior bautismo, o ese bautismo que alguna vez me dijeron que habían hecho, de algún modo no es válido, bueno, ahora sí, ya lo tengo, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta eso. Ahora, de todos modos, vamos a profundizar más ahora con el bautismo y vamos a ver que la casuística es impresionante. Vamos a ver que la casuística es impresionante, ¿sí? Si alguien puede responderle a Rocío ahí en el chat que dice que me escucha entrecortado. ¿Ustedes también me escuchan entrecortado o me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Buenísimo, entonces a lo mejor debe ser el internet de Rocío, ¿sí? Cualquier cosa va a quedar, está siendo grabada, así que de algún modo después cuando subamos el video lo va a poder ver con claridad. Cuando se celebra, habíamos establecido o habíamos compartido en realidad que la iglesia, como buena madre, como buena maestra que organiza todo, nos invita a celebrar en el año litúrgico, teniendo de algún modo tiempos fuertes, como por ejemplo la Pascua y la Navidad, y también algunos tiempos o momentos de preparación para esos tiempos fuertes, como el Adviento o la Cuaresma. Y en el medio, de algún modo, las fiestas de guardia, ¿sí? Bien,
Vamos a continuar acá con nuestro PowerPoint. ¿Dónde se celebra? Atención acá, porque esto es interesantísimo. A mí, la verdad que la liturgia me gusta mucho. Durante 8 años de mi vida participé de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia y la verdad que ahí aprendí mucho acompañando al obispo en las celebraciones y bueno, después propiamente en la formación también, bueno, es algo que me interesa mucho. ¿Dónde se celebra? Bien, por regla general, el templo, el lugar de culto, va a ser ni más ni menos donde vamos a celebrar nuestra vida de fe. Recordemos que todas nuestras celebraciones van a girar en torno al rito pascual, ¿sí? A la Pascua de Jesús. Y de algún modo, justamente en el lugar donde brindamos culto y donde reservamos la Eucaristía, es en el templo, ¿sí? Pero atención acá. Atendiendo a algunas cuestiones pastorales, ya vamos a poner ejemplo, se puede celebrar en otro lado. Por ejemplo, estamos en una plaza celebrando, no sé, el encuentro con Cristo de jóvenes, hay muchos sacerdotes y los sacerdotes empiezan a celebrar la reconciliación. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, se puede. Sí, claro que se puede y es válido. Es un alma que quiere acercarse a Dios y que de algún modo quiere justamente celebrar el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo decirle que no? ¿Sí? Además, acá volvemos a hacer un parate, ¿sí? Y esto es importantísimo. Nunca, esto lo dice el Código de Derecho Canónico, no lo dice Matías Leiva, nunca se va a poder negar ningún sacramento a nadie. Sí se va a poder diferir en el tiempo. Sí se puede diferir en el tiempo, pero no negar el sacramento. El Papa Francisco va a decir, no seamos como esos expendedores de sacramentos, esos negocios de venta de sacramentos, la burocracia de, bueno, sí, hacemos esto, o trae esto, tenés que pagar esto otro, ¿sí? Ya vamos a ver en qué casos de algún modo se puede diferir, pero generalmente es porque es necesaria una catequesis que acompañe. Habíamos puesto la semana pasada el ejemplo de una persona que había celebrado o había participado de un retiro de impacto. No estaba bautizada y quería bautizarse ya mismo, porque tengo el fuego del Espíritu. Qué bueno que así sea y gracias a Dios que así haya sido, por gracia de Dios así fue, pero te vamos a acompañar en este proceso, ¿sí? Te vamos a acompañar en este camino para que vos te integres a nuestra comunidad. Y eso obviamente siempre va a llevar de algún modo una catequesis previa, ¿sí? Volviendo a los lugares donde se celebra los sacramentos, pensemos ni más ni menos que un grupo de chicos que se va de convivencia a la montaña o a una casa al lado del río, o de retiro, no le pongamos convivencia, le pongamos retiro, y quieren celebrar la Eucaristía. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, claro que se puede, ¿sí? Lo que va a recomendar el Código de Derecho Canónico propiamente en la parte de Eucaristía es que tratemos de hacerlo lo más digno posible, ¿sí? Teniendo en cuenta, ni más ni menos, que en la mesa del altar se va a sacrificar, se va a inmolar el cordero, y que de algún modo eso tiene que ser digno porque es lo más sagrado que tenemos, ¿sí? Pero sí se puede, sí, Ariel. No, yo iba a agregar con eso último. Yo me acuerdo hace varios años, cuando todavía era más pibe, más jovencito, me acuerdo que había ido a un retiro a San Antonio de Redondo, ahí donde estaba el noviciado de los franciscanos, de los frailes menores. Sí. Y nos llevaron a hacer toda una caminata por el cerro, creo que se llama el Cerro La Cruz, que es el que tiene todas las El Cerro estaciones de de la Vía Cruz, tal Crucis. cual. Y arriba, que nos llevó como 1 hora y pico subir, Sí. tuvimos una misa y fue realmente hermoso. Fue, digamos, se veía todo el valle desde ahí arriba y bueno, ahí tuvimos la misa con los frailes, bueno, y todos los otros jóvenes que habían asistido al retiro. Así que, Totalmente, sí, es hermoso ese lugar y tal cual como vos decís.
Pensemos de algún modo, no sé, en alguna cuestión propiamente de una misa de campaña, nos vamos de misión, estamos en el campo, queremos celebrarlo con la gente del lugar, claro que sí, ¿sí? Esas cuestiones pastorales tenemos que hacer. Pregunta, ¿se puede celebrar el matrimonio en otro lugar que no sea un templo? Yo imagino que sí, porque se me viene a la cabeza ahora los lugares de conflictos bélicos, de guerra. Digo, en esos lugares se habrá celebrado también la Eucaristía, no teniendo un templo como tenemos nosotros hoy, y quizás habrán existido casos de matrimonios que se han concretado, ¿no? Digo yo, se me ocurre. María José, ¿habilitaste el micrófono? No sé si, sí, contanos. Sí, porque ese es un gran tema. Yo he asistido a matrimonios que, no te voy a decir, pero curas truchos. O sea, eso existe, ¿eh? Y la gente lo hace. Y con tal de hacerlo en el salón de fiesta, porque es cheto, va un cura, que a lo mejor vos sabés, no sé si se conoce, pero uno que se dice cura, y les da, por supuesto que son decentes al punto de decir que no es el sacramento, pero que les da una bendición. Una bendición, entonces claro. se sienten casados. Claro, una Sí. bendición. Miren. Bueno, pero espera, pero mi pregunta va, eso ya es un extremo, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo se puede? Porque hay veces que sí se da una dispensa y se puede hacer, y hay veces que no. ¿Cuándo es? Eso te Totalmente, totalmente. Muy bien la pregunta, María José. Después pásame el teléfono del cura Trucho, a ver si lo contratamos en algún momento. O bueno, averiguame cuáles son los honorarios, a lo mejor me pongo yo, a ver, qué sé yo, no sé, ¿viste? Miren, el Código de Derecho Canónico va a decir, ni más ni menos, que con el sacramento del matrimonio hay que tener especialísimo cuidado. Y casi por regla general, ¿sí?, no se va a poder celebrar en otro lugar que no sea en el templo. Tal cual como lo adelantaba María José, va a ser por dispensa explícita del obispo, justamente, que se pueda celebrar en otro lugar que no sea el templo. Vamos a los ejemplos. Por eso la casuística, más allá de que sea... Perdón, del obispo tiene que ser la dispensa. Sí, a ver, generalmente, a ver, María José, si vos te presentas el párroco te dice, bueno, sí, yo le comunico al obispo, pero bueno, yo los voy a casar. El obispo, de algún modo, muchas veces, y más en estas cuestiones, no va a estar atendiendo todo el tiempo determinadas dispensas. Por ejemplo, se supone que yo me tengo que comunicar con el obispo por el tema de las confirmaciones, pero no lo voy a llamar al obispo para que él me agende las confirmaciones. Hay muchas cosas que los párrocos son... Porque además, vos imagínate, si el párroco te dice, sí, estoy autorizado a casar por tal cuestión en tal lado, él mismo va a ir a casarte. Y ese sacramento es válido, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las cuestiones propiamente que incluso no las tenemos que pensar a las causas como algo gravísimo? Ariel nos planteaba el tema de la guerra, y sí, ciertamente, ¿sí? Ciertamente. Si hay alguien que de algún modo quiere casarse, en donde estamos, no sé, en un campo de refugiados, o de algún modo estamos huyendo de la guerra, y antes de que nos pase, o está viniendo la guerra, antes de que nos pase, queremos casarnos, sí, eso es válido. Pensemos, por ejemplo, otra de las cuestiones que a mí se me vienen más a la cabeza, propiamente, que he visto en las noticias, cuestiones de enfermedades. Uno de los novios tiene una enfermedad terminal y de algún modo quieren casarse, entonces claro que eso es una dispensa. Pero ni siquiera lo pensemos propiamente en la enfermedad de los novios, ¿sí? Hay, no sé, por ejemplo, el papá de uno de los, de los que se van a casar, de los novios, está postrado, ¿sí? Entonces no puede moverse. O el papá de uno de los novios tiene tan reducida la movilidad que de algún modo para ir al templo y después para llevarlo a la fiesta, en donde también va a ser el civil, se nos complica, ¿sí? En esas cuestiones es válida, pero como decía María José, no es que yo te puedo decidir o agarrar y decir, bueno, sí, en este momento lo hago,
Se está por cortar, nos volvemos a conectar exactamente en el mismo link. Son 40 minutos del Zoom, pero vamos a seguir, ¿sí? Así, de algún modo también para que ustedes lo tengan en cuenta, otros 40 minutos más vamos a seguir y ahí vamos a cortar la clase, ¿sí? Hasta donde lleguemos, más o menos 20 y 20.